Bueno, hola. En este video vamos a seguir con la segunda parte del tema de reacciones redox, ¿sí? Y en el video anterior habíamos visto qué son las redox, que, definimos lo que es el agente oxidante y el agente reductor, vimos el método del ion electrón y ahora vamos a continuar con algunos casos especiales, ¿sí? En química siempre que hablamos de casos especiales, en realidad lo común es que haya casos especiales, ¿sí? Y lo raro es que haya cosas comunes, ¿no? Eh, pero bueno, por lo menos así es un poco la inorgánica, es el estudio de las excepciones. Así que vamos a ver algunos tipos particulares de redox, ¿sí? Que pueden a veces llamarnos la atención. Por ejemplo, esta reacción es una redox, ¿sí? Donde, fíjense acá hay cloro, que actúa con número de oxidación cero, se reduce a cloruro, disminuye de 0 a -1, y se oxida a hipoclorito, aumenta de 0 a +1, ¿sí? O sea, en esta reacción redox, la misma especie se reduce y se oxida a una forma más reducida y más oxidada, ¿sí? Cuando una misma especie se oxida y reduce a dos distintas, ¿sí? Esa reacción se llama dismutación, ¿sí? Por lo general la representamos así. Es una especie que pasa a una forma más reducida y una forma más oxidada. Por otro lado, también tenemos el caso que sería inverso, ¿no? Cuando dos especies, ¿sí? Del mismo elemento, estamos hablando siempre, que tienen distintos números de oxidación, pasan a un intermedio. En este caso tenemos dióxido de azufre, que tiene el número de oxidación +4, que se reduce a azufre 0, ¿sí? Y acá tenemos ácido sulfídrico, donde el azufre actúa con número de oxidación -2, que se oxida a azufre 0. O sea, dos especies del mismo elemento, en este caso azufre, se reduce y se oxida a una misma especie con un estado de oxidación intermedio. Esto lo llamamos con proporción, ¿sí? Y a veces lo representamos así, como que es una forma reducida y una forma oxidada que pasan a una forma intermedia. La dismutación y la comproporción van a ser bastante importantes en química inorgánica, ¿sí? Muchas veces vamos a hablar de, como para comparar estabilidades en términos de propiedades redox, si es estable frente a una dismutación o una comproporción. Y por último, que estas son menos frecuentes, pero para que sepan que existen y que no digan que nunca se las dijimos, esta es una redox donde si prestamos atención, el sulfuro ferroso reacciona con el ácido nítrico. Y en esta redox, tanto el hierro, que acá está actuando con número de oxidación 2, como el azufre, que acá está actuando con número de oxidación -2, se oxidan el hierro 2 al hierro 3 y el azufre 2 menos a azufre 0, ¿sí? Mientras que el nitrógeno, que acá actúa con +5, se reduce a +4. Esto es un ejemplo de redox doble, ¿sí? Puede ser que ocurran dos oxidaciones y dos reducciones a la par, ¿sí? Eh, o puede ser que sean dos reducciones y una oxidación. Lo importante es que siempre tiene que haber una oxidación y una reducción como mínimo, ¿sí? Pero hay reacciones en las cuales estos procesos, o sea, ocurren más de una oxidación o más de una reducción, ¿sí? De nuevo, son casos poco frecuentes, pueden existir. Bien, después de ver eso, vamos a entrar un poco a una parte que es algo más teórica, ¿sí? Y vamos a hablar del potencial de reducción, ¿sí? El potencial de reducción, en el sentido más literal, es lo que nos dice. Potencial nos habla de potencialidad, ¿no? De qué tanto uno puede hacer algo. Y de reducción, obviamente, estamos hablando de reducirse. Entonces, la definición formal sería que el potencial de reducción es una medida de la tendencia a reducirse de una especie química. O sea, es un valor que me va a indicar qué tan fácil una especie química se reduce, ¿sí? Y por facilidad estamos hablando de si es favorable o no es favorable.
El potencial de reducción se representa con la letra E mayúscula, ¿sí? Es una magnitud que tiene varias formas de determinarse. Generalmente se calcula a partir del potencial del hidrógeno, que se le da valor cero y a partir de ese se calcula el resto, ¿sí? Y la unidad de este potencial son los volts, ¿sí? También a veces es lo que se llama, cuando vean electroquímica, el voltaje. E igualmente lo van a estudiar muchísimo mejor en química general y el año que viene en química analítica cualitativa. Los potenciales de reducción nosotros los encontramos en la serie electroquímica, que es esta tabla, ¿sí? Hay un montón de versiones de esta tabla. ¿Qué es lo que tenemos en esta tabla? Fíjense, tenemos varias ecuaciones que están todas en el sentido de la reducción y este es el valor de su potencial, ¿sí? Fíjense que acá el potencial del hidrógeno es cero y en base a esto se calcularon todos los demás. No importa cómo se calcularon. Lo importante es que como este potencial es una medida de la tendencia a reducirse, o sea, es una medida de la facilidad con la cual una especie se reduce, podemos darle una interpretación. Si el potencial es más pequeño, quiere decir que esa especie química se reduce con mayor dificultad. Entonces va a ser menos oxidante. Recordemos que cuando una sustancia es oxidante se reduce porque oxida a otro. Si esa especie tiene dificultad para reducirse, también tiene dificultad para oxidar a otra especie. Entonces, por eso se dice que es un oxidante débil. Si el valor de este potencial es más grande, esa especie se reduce con mayor dificultad, con mayor, perdón, facilidad, ¿sí? Esa especie se reduce con mayor facilidad, entonces quiere decir que si él se reduce más fácil, es también más fácil que oxide a otra especie. Entonces vamos a decir que es más oxidante. O sea, el valor de este potencial me está diciendo si es más o menos oxidante. Por otro lado, podemos pensarlo al revés para la reducción. Si el potencial, para la oxidación, disculpen. Si el potencial es más pequeño, ¿qué va a pasar? La especie puede oxidarse con mayor facilidad, entonces es un reductor más fuerte. Si se oxida con mayor facilidad, quiere decir que reduce a otra especie más fácilmente también. Si el potencial es más grande, se oxida con mayor dificultad, ¿sí? Entonces es un reductor más débil. Le cuesta más oxidarse, entonces le cuesta más reducir a otra especie. Acá igual tenemos el orden, como nos marca. Fíjense que las especies que tienen potenciales más grandes son más oxidantes y las que tienen potenciales más chiquitos son más reductoras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese que comparar, decir quién es más oxidante entre, por ejemplo, el catión plata y el catión hierro, como el catión plata tiene un potencial más grande, este es más oxidante. O sea, el catión plata se reduce con mayor facilidad que el catión férrico, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, no sé si comparamos a el hierro con el níquel, ¿no? Entre hierro y níquel, el que se oxida con mayor facilidad va a ser el hierro, porque el potencial es más chiquito, ¿sí? Bien, para por ahí aclarar esto un poquito más y que no quede tan en el aire, vamos a ver algunas propiedades de este potencial de reducción, ¿sí? La primera es algo de notación. Ustedes vieron que antes en la serie electroquímica teníamos escrita la ecuación, ¿no? Para decir a qué ecuación nos referimos, el potencial de reducción se escribe como E ox barra red, ¿sí? Donde ox es la forma oxidada y red es la forma reducida, en la ecuación que estamos mirando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta ecuación, el catión hidrógeno es la forma oxidada y el hidrógeno, la sustancia hidrógeno, es la forma reducida. Entonces, el potencial de esta ecuación se escribe como E de protón o catión hidrógeno a hidrógeno 2. Y eso es igual a 0 volt, que es lo que vimos en la tabla recién, ¿sí? Esto por ahí es importante también. ¿Qué pasa si escribimos al revés esto, ¿no? En lugar de escribir
oxred, o sea, de la forma oxidada a la forma reducida, escribimos de la forma reducida a la forma oxidada. Bueno, en este caso estaríamos hablando no del potencial de reducción, sino del potencial de oxidación. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que si conocemos el potencial de reducción, el potencial de oxidación, o sea, dar vuelta a esto, en que acá lo escribimos al revés, acá tenemos mi ecuación dada vuelta, lo único que hace es que ese potencial cambie de signo, ¿sí? Es muy raro trabajar con potenciales de oxidación. Nosotros, por lo general, lo que hacemos es agarramos los potenciales de la tabla y los usamos directamente como vienen, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con potenciales de reducción, no de oxidación, ¿sí? Tal vez si lo hagan más adelante, pero para lo que vamos a usar nosotros el potencial, siempre en el sentido de la reducción, entonces siempre es directamente el valor que viene en esta tabla. Bien, después, para interpretar un poquito mejor lo que habíamos dicho antes, ¿cómo comparamos potenciales? El potencial de reducción del catión hidrógeno a hidrógeno es igual a cero. El potencial de reducción de hierro 2 a hierro es menos 0,44. ¿Sí? Bueno, esto sería 0 volt y esto sería menos 0,44 volt. Entonces, como el potencial del hidrógeno es más chico, perdón, es más grande que el potencial del hierro, ¿sí? Este es más grande que este, lo que estamos diciendo es que si comparamos la forma oxidada, que es la que se reduce, el catión hidrógeno es más oxidante que el hierro 2. O sea que el catión hidrógeno puede oxidar a más especies que el hierro 2. Por otro lado, podemos hacer una comparación también entre la forma reducida, que la forma reducida no tendería a oxidarse en este caso, ¿sí? Entonces, la comparación que podemos hacer acá es, como este potencial es más pequeño que este, el hierro es más reductor que el hidrógeno. O sea que el hierro puede reducir a más especies que el hidrógeno, ¿sí? Cualquier cosa está igual, vamos a ver en las clases presenciales, o nos consultan, nos preguntan y no vamos a hacer, la idea es tener como un criterio para poder comparar y para decir esto es más oxidante, esto es menos oxidante, esto sí me sirve para tal reacción, esto no me sirve, ¿sí? Esto no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, y bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Es medio místico por ahí de dónde sale este potencial, pero de nuevo, es una herramienta que vamos a usar. En otro momento aprenderán de dónde surge. Entonces, el potencial de reducción lo vamos a usar para predecir reacciones redox, ¿sí? Va a ser nuestra herramienta para elaborar un criterio que nos va a permitir predecir si una reacción redox ocurre o no ocurre, ¿sí? El criterio que vamos a adoptar es este. Vamos a decir, si la diferencia de los potenciales entre el potencial del par que se reduce menos el potencial del par que se oxida es menor a cero, esa reacción redox no ocurre, ¿sí? No es espontánea. En cambio, si es positivo, esa reacción ocurre, o sea que es espontánea, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir que no ocurre? Que estamos en el caso de no reacciona, ¿sí? Como habíamos visto por ahí en tipos de reacciones. Solamente que el criterio que tenemos que usar ahora es este, y no es complicado, es hacer una resta, ¿no? A ver, supongamos que tenemos esta reacción, ¿sí? Acá tenemos los correspondientes potenciales. Fíjense que en esta reacción el cloro se reduce a cloruro porque estamos pasando de estado de oxidación 0 a estado de oxidación -1. En cambio, el yoduro, que acá actúa con -1, pasa a 0, ya que se está oxidando. Bien, entonces, qué cuenta tenemos que hacer nosotros para poder predecir
si esta reacción efectivamente ocurre o no, tenemos que calcular la diferencia de los potenciales. Esta diferencia de potenciales es el potencial del par que se reduce, que es el potencial de cloro a cloro menos, este E de cloro 2 a cloro menos, disculpen si queda medio feo, espero que se entienda, menos el potencial del par que se oxida, que sería el yodo con el yoduro, ¿sí? Recuerden que estos potenciales siempre los usamos en el sentido de la reducción, entonces lo tenemos que escribir siempre como la forma oxidada primero y después la reducida. Entonces este sería yodo a yodo menos. Entiendo que quizás es confuso y uno dice, bueno, pero si esto se oxida, ¿por qué por qué lo escribo acá en el sentido de la reducción? Bueno, piensen que este menos de acá adelante me estaría dando vuelta de alguna forma a este proceso, ¿no? Porque dijimos, si al potencial le cambiamos el signo, que es lo mismo que tener un menos adelante, se transformaría el proceso de reducción en oxidación. Entonces, por eso hacemos una diferencia, ¿sí? Piensen que en realidad nosotros acá, cuando tenemos las semiecuaciones, las sumamos, y uno por ahí tendría a pensar, bueno, yo tendría que sumar potenciales. No, justamente lo restamos, porque como esto es de reducción, con un menos se transforma en oxidación, ¿sí? Y si no, no entren en conflicto, lo importante es, tienen que hacer el potencial del par que se reduce menos el potencial del par que se oxida, ¿sí? Y estos valores que tomamos siempre son los que vienen de la tabla de potenciales, ¿sí? No le cambien el signo a nada. Entonces, este delta, uy, ¿qué fue como que este delta? Fíjense que este delta E se calcula como este potencial es este, que es 1,36 volt, menos este potencial, que es este, que es 0,56 volt. Esto tiene un resultado, no me importa demasiado el resultado, esto da 0,8, ¿no? Es 0,8 volt. Bien, esto da 0,8 volt, pero no me importa demasiado cuánto me da, me importa que lo que da es positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esto da positivo, quiere decir que la reacción ocurre, o sea que esta reacción es espontánea. Y efectivamente, si yo mezclo cloro con yoduro de potasio, voy a obtener yodo y cloruro de potasio, ¿sí? Es una reacción espontánea. Algo que no dije, obviamente que por ahí algún curioso le puede llegar a preguntar, ¿qué pasa si el potencial da cero? Bueno, no vamos a ver esos casos, eso lo van a ver de nuevo en química general y en química analítica. Eso significaría que la reacción está en equilibrio y bueno, cosas que a los efectos de que lo que nosotros queremos explicar en este caso no son tan importantes, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar siempre con casos donde o nos da menor a cero o nos da mayor a cero. Si da mayor a cero, la redox ocurre, es espontánea. Si da menor a cero, la redox no ocurre, ¿sí? También esto es un criterio que en realidad es una aproximación, ¿sí? Estos potenciales en realidad tienen un montón de cosas en cuenta, como la temperatura, la concentración y otros factores, ¿no? Eh, que no los estamos contemplando. Entonces, esto es una estimación, ¿sí? Nos permite decir, bueno, esto debería ocurrir, pero puede haber factores de, del entorno o de la reacción que hagan que estos numeritos no sean estos numeritos, ¿sí? De nuevo, eso también lo van a ver más adelante. Hagamos ahora este ejemplo, ¿sí? Cobre más cloruro de aluminio nos debería dar cloruro cúprico y aluminio. Entonces, en este caso, si nos fijamos, el cobre es el par que se oxida,
Estamos pasando de cobre con número de oxidación 0 a cobre con número de oxidación más 2. Y por otro lado, acá tenemos aluminio más 3, que se reduce a aluminio con número de oxidación 0. Entonces, acá planteamos diferencia de potencial, y esto va a ser igual a el par que se reduce es el del aluminio. Entonces esto va a ser el potencial del aluminio 3 más, que pasa a aluminio, menos el potencial del catión cobre a cobre 0, ¿sí? Que sería el par que se oxida. Esta diferencia de potencial va a ser igual a este potencial tiene un valor de menos 1,66 volt, menos este potencial es 0,34 volt. ¿Sí? Bueno, no, esto nos da un número que por ahí no nos importa demasiado. Menos 2 da, clavado, menos 2,0 volt. ¿Sí? Y esto es menor a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la reacción no ocurre, no tiene lugar. O sea, si yo mezclo cobre con cloruro de aluminio, no voy a obtener cloruro cúprico y aluminio. En realidad esto no ocurre y lo correcto sería escribir que el cobre con el cloruro de aluminio no reacciona. ¿Sí? Entonces, lo repito una vez más. Buscamos los potenciales en la tabla, yo acá los busqué directamente, mencionate directamente, digo, hacemos la diferencia del par que se reduce menos el par que se oxida. Si da positivo, la reacción ocurre; si da negativo, la reacción no ocurre. ¿Sí? Esa es la forma en la cual nosotros vamos a poder predecir o estimar, estimar una predicción para ver si una redox ocurre o no ocurre. Ahora, algo más que nos permite hacer el potencial es ver hasta cuándo se oxida o hasta cuándo se reduce una especie, ¿sí? Y cuando decimos hasta cuándo, es hasta qué número de oxidación, ¿sí? Para esto, en lugar de tomar potenciales de la tabla, un señor que se llamaba Latimer, eh, lo que hizo fue construir unos diagramas que nos resumen potenciales de reducción de un dado elemento químico, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, los que vamos a llamar diagramas de Latimer para el azufre en medio ácido y para el azufre en medio básico. ¿Sí? Fíjense que los valores de los potenciales dependen del medio. ¿Sí? No es lo mismo un potencial en medio ácido que un potencial en medio básico. Por eso también es tan importante balancear la reacción redox en el medio correcto. Si yo balanceo una redox en solución ácida con oxidrilos, en realidad las propiedades de la solución no son las mismas y a veces las especies no son las mismas. Miren, por ejemplo, acá aparece sulfuro y acá aparece sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque en medio ácido el sulfuro existe como sulfuro de hidrógeno, pero en medio básico esto se neutraliza, ¿no? Y forma sulfuros que son sales. Entonces, nada, por eso nos aparecen a veces especies distintas. ¿Qué es lo que está representado en cada flecha? El potencial de reducción. O sea, este valor es el potencial de reducción del azufre a sulfuro de hidrógeno en solución ácida. ¿Sí? Este tiene este valor. Este valor, por ejemplo, sería el potencial de reducción del sulfato a sulfito. ¿Sí? Entonces, esto no deja, lo único que es una forma elegante
demostrarnos los potenciales de reducción y más ordenada porque fíjense que vamos para un elemento de su mayor número de oxidación a su menor número de oxidación. Y vamos viendo siempre la forma o la especie más estable que va presentando. El azufre más 6 suele estar como sulfato, el azufre más 4, el medio ácido, suele estar como dióxido de azufre, ¿sí? En cambio, el medio básico, fíjense que el azufre más 6 está como sulfato, pero el azufre más 4 está como sulfito, ¿sí? Y a veces aparecen estas líneas que yo les digo, pero esto es un nombre que yo les doy, no es un nombre oficial, potenciales atajo, ¿no? Donde esta línea representa el potencial del dióxido de azufre a azufre, ¿sí? O sea, uno tiene que mirar las especies que están conectadas por las líneas y este número es el valor correspondiente a ese potencial, ¿sí? Bien. Entonces, esto así como se los estamos dando, son datos, básicamente. Son los mismos datos que aparecían acá. Pero nos sirve para un montón de cosas más. Una de las cosas que nos permite ver con facilidad es ver hasta cuándo puede oxidarse una especie química, ¿sí? Supongamos que tenemos esta reacción, la reacción del catión cobre con el sulfuro de hidrógeno, que pasa a cobre metálico y ¿qué es lo que pasa? A ver, este cobre que está actuando acá con número de oxidación más 2 se reduce a número de oxidación cero. Entonces, de acá dado que este se reduce, el sulfuro de hidrógeno se tiene que oxidar. O sea, este azufre que actúa con número de oxidación menos 2 tiene que pasar a alguna especie, ¿no? Y si nosotros hacemos las diferencias de potenciales apropiadas, podemos saber hasta cuándo se va a oxidar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, que esto es más que nada una demostración para que ustedes vean cómo podemos sacarlo, es proponer que el sulfuro de hidrógeno siempre se va a estar oxidando a su número de oxidación siguiente. O sea, primero de menos 2 va a pasar a cero. Bueno, si pasó a cero va a pasar a más 2. Si pasó a más 2 va a pasar a más 4. Entonces hay que hacer una diferencia de potencial por cada número de oxidación que tengamos, al que se pueda oxidar. ¿Sí? Vamos a ir de un uno en uno. ¿Parece molesto? Sí, pero tengamos en cuenta que son restas lo que hay que hacer. Y todos ustedes usan calculadora científica, entonces tampoco es que estamos haciendo un gran desarrollo. Entonces, la diferencia de potencial acá, que podríamos ponerle delta E1, como para decir que es el primero, va a ser el potencial del cobre, que esto se va a mantener fijo, porque el cobre 2 siempre se reduce a cobre metálico. Cobre 2 pasa a cobre, menos el potencial de reducción y bueno, a ver, yo estoy proponiendo que el sulfuro de hidrógeno, a lo primero que se va a oxidar es a azufre. Entonces tengo que usar el potencial de sulfuro de hidrógeno, perdón, sulfuro de hidrógeno, uy, qué mal ay, sulfuro de hidrógeno a azufre, ¿sí? Esta resta, fíjense que es este valor, es el 0,34 volts. Menos, y el potencial de sulfuro de hidrógeno azufre es el que está representado en esta flecha, menos 0,144 volts. Bueno, esto va a dar un resultado, yo creo que lo importante es que se puede ver fácilmente que esto da mayor a cero, ¿sí? Entonces, el sulfuro de hidrógeno se va a oxidar a azufre, eso va a ocurrir, ¿sí? Entonces, este signo de pregunta podríamos decir, puede ser azufre. Ahora, este azufre,
podría seguir oxidándose y entonces el sulfuro de hidrógeno pasar en lugar de a 0 a +2, a +4 o a +6. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Hacer ahora la diferencia de potenciales entre el cobre 2, ¿sí? Menos, y ahora vamos a usar este potencial, ¿sí? El que le sigue. Vamos a decir, bueno, de -2 a 0 pasa de 0 a +2. Bueno, vamos a tener que usar ahora el potencial que conecta estos dos. Entonces, esto sería, que va de azufre a esta especie rara que se llama tiosulfato, ¿sí? Y podemos ver que ahora esto es 0,34 volt menos 0,6 volt, ¿sí? Este, estamos usando ahora este. El del cobre lo mantenemos porque el cobre siempre es el que se reduce. Lo que estamos viendo es, bueno, esto se oxida a azufre. Ahora el azufre puede pasar al estado de oxidación que le sigue. Y bueno, acá podemos ver claramente que esto debe dar más o menos menos 0,26, da negativo, entonces esto es menor a cero, o sea que no ocurre, ¿sí? El sulfuro de hidrógeno puede oxidarse a azufre, pero no se puede oxidar a esta especie que se llama tiosulfato, ¿sí? Al azufre que tiene número de oxidación +2. Entonces, como esto no ocurre, lo que nos queda es que el cobre 2 más el sulfuro de hidrógeno pasa a cobre más azufre. Y probablemente esto haya que balancearlo por el método del ion-electrón, y lo que les va a quedar es que acá hay que sumar 2 protones una vez que hagan todo el método. ¿Sí? Bueno, esto es medio molesto, entiendo que quizás también es medio tedioso, pero tranquilos, o sea, esto es como para mostrarles que uno puede calcular con esta suposición de que uno va número de oxidación por número de oxidación, eh, y estimar de alguna forma hasta cuándo se va a oxidar, ¿sí? Si este me hubiese dado positivo, en lugar de escribir azufre, hubiese escrito esta especie, ¿sí? Y así hubiese probado con todos los potenciales que conozco. Algo más para lo que nos sirven los diagramas de Latimer, además de darnos información y de permitirnos de esta manera fácil predecir hasta dónde se oxida o hasta dónde se reduce una especie, consideremos, por ejemplo, esta reacción, ¿sí? Miren, esta reacción sería la dismutación del tiosulfato en dióxido de azufre. Acá el azufre actúa con +2, acá el azufre actúa con +4, y acá el azufre actúa con 0. Entonces, si se fijan, esto es una dismutación, como habíamos visto antes, ¿sí? Es una especie de un mismo elemento, azufre, que se oxida y se reduce a dos especies distintas. Para ver si este proceso es espontáneo, ¿qué teníamos que hacer? La diferencia de potenciales. Entonces, acá, ¿qué diferencia de potencial tenemos que hacer? Tenemos que hacer la diferencia de potencial de sulfito a azufre, que sería este valor, menos la diferencia potencial de dióxido de azufre a sulfito, que sería este valor, ¿sí? Entonces, haciendo esa resta, fíjense que acá lo tenemos hecha, nos da 0,2 volt, que es mayor a 0. O sea que esta dismutación es espontánea, ¿sí? Tomemos otro ejemplo ahora, que sería esta reacción, que es una comproporción, es el proceso inverso. Esto era una dismutación, voy a escribirlo para que no se me pierdan. Esto es una comproporción.
Entonces, esa es una con proporción. Fíjense, tenemos azufre más 4, azufre menos 2, que pasan a azufre 0, ¿no? Fíjense, este se reduce, este se oxida. Nuevamente, si hacemos la diferencia de potencial, o sea, ahora lo que estaríamos mirando sería este potencial y este potencial, ¿sí? Justamente acá lo escribí. Entonces tenemos que hacer el potencial del que se reduce, que es dióxido de azufre a azufre, este potencial, menos el potencial del par que se oxida, que sería este potencial. Hacemos esa cuenta, fíjense, lo tenemos acá escrito, el de dióxido de azufre a azufre, menos el de, esto es azufre, no es, esto es azufre, ¿sí? Menos el de azufre, sulfuro e hidrógeno, tomamos estos dos valores, ¿sí? Y nos da positivo, entonces esta comproporción es espontánea. O sea, en ambos casos la comproporción es espontánea. Perdón, en ambos casos la redox es espontánea. Acá la comproporción, acá la dismutación. ¿Por qué hice estas cuentas y a qué quiero llegar con esto? Fíjense, siempre que el potencial de la derecha sea más grande que el de la izquierda, vamos a estar frente a una dismutación espontánea. Y al revés, si el potencial que está a la izquierda es más grande que el potencial que está a la derecha, vamos a estar frente a una comproporción espontánea. Entonces, eso es lo que tenemos escrito acá, ¿sí? Si nosotros queremos saber de manera rápida, no hacer tanta cuenta, para saber si una dismutación o una comproporción es espontánea, solamente tenemos que mirar los potenciales, ¿sí? Si el potencial de la derecha es más grande que el potencial de la izquierda, es espontánea la dismutación, o sea, esa especie va a dismutar. Si es al revés, el potencial de la derecha es más chico que el de la izquierda, la comproporción es espontánea. Veamos algún otro ejemplo. A ver, por ejemplo, el azufre en medio básico, si miramos por ejemplo este potencial y este potencial, ¿sí? Esto cuenta como izquierda, ¿eh? Este se lee de la derecha, este se lee de la izquierda. Este también contaría como de la izquierda, pero estoy mirando azufre a sulfito y a sulfuro. Entonces fíjense acá, el E de la derecha es más grande que el E de la izquierda. Menos 0,476 está más cerca del 0 que menos 0,66. Entonces, en este caso, el azufre dismuta en sulfuro y sulfito, en medio básico. En cambio, si por ejemplo miramos, si miramos estas potenciales, el potencial de sulfito a, de nuevo, esta especie rara que apareció que se llama tiosulfato, ¿sí? Este es más grande que menos 0,74, que sería el potencial de este a este. O sea, este es el E de la izquierda, en este caso, y este es el E de la derecha. Entonces acá el E de la izquierda es más grande que el E de la derecha. O sea que el sulfito y el azufre comproporcionan a esta especie de tiosulfato. En cambio, el azufre en medio básico dismuta a sulfito y sulfuro. ¿Sí? Bueno, esta es una forma de verlo rápido. Para que ustedes más o menos digan, bueno, si no sé si una dismutación o una comproporción ocurre o no ocurre, con estos diagramas uno lo puede ver con relativa facilidad. Otra herramienta que es un poco más impactante, ¿no? Pero van a ver que es todavía más fácil que el diagrama de Latimer, porque no, ni siquiera hay que hacer cuentas o mirar si hay uno más grande o uno más chico, son los diagramas de Frost, ¿sí? De nuevo, tanto el diagrama de Latimer como el diagrama de Frost son herramientas que nos facilitan el ver propiedades redox y sobre todo ver, predecir
si la dismutación o la comproporción son espontáneas, ¿sí? Para que no tengamos que estar dependiendo siempre de ver, buscar el potencial, hacer la diferencia, etcétera, ¿no? Esto es un diagrama de Frost. Lo que tenemos en este eje, ¿sí? En este eje que sería el eje Y, es el producto del número de oxidación de la especie por el potencial. Y en el eje X tenemos el número de oxidación. Entonces fíjense, acá tenemos todos los números de oxidación del manganeso. Esto es manganeso 0, esto es manganeso más 2, esto es manganeso más 3, más 4, más 5, más 6 y más 7. ¿Sí? Todos los números de oxidación del manganeso. Si el manganeso actúa con número de oxidación más 5, no es el más feliz, pero lo tiene. Y este diagrama nos da un montón de información, ¿sí? Que la plasmé en este cuadrito y ahora la vamos a ir viendo, ¿sí? Lo primero que nos dice es, los estados de oxidación, acá sería perdón, el estado de oxidación más estable respecto a las propiedades, o sí, en realidad sí, serían los estados de oxidación más estables respecto a las propiedades redox, son los que se encuentran más abajo en el diagrama, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, el manganeso 2, en cuanto a estabilidad de propiedades redox, es el más estable de todos los números de oxidación del manganeso, ¿sí? Eh, ¿Para qué nos sirve eso? Cuando uno vaya al laboratorio y diga, bueno, voy a usar una sal de manganeso, probablemente se está refiriendo al manganeso 2, ¿sí? Esa es como la primera cuestión que nos permite ver el diagrama, ¿sí? Los estados de oxidación que se encuentran más abajo suelen ser los más estables. Por otro lado, dice, una especie que está en una curva convexa quiere decir que tiene un piquito para arriba, tiende a dismutar en sus vecinos. Ahora, voy a leer el de abajo y ahora le explico. Una especie que está en una curva cóncava, que quiere decir que tiene como una especie de B corta, se produce por comproporción de sus vecinos, ¿sí? Vamos a pensar un poquito los puntos 2 y 3. Para esto, acá amplío un poquito. Esto sería una curva de la que llamamos convexa. Y esta sería una curva que llamamos cóncava. No es muy importante esto de cóncava y convexa, ¿sí? Lo importante es, si yo quiero saber si una especie, por ejemplo, comproporciona, trazo una línea recta entre los vecinos, ¿sí? Si la especie que está en el medio queda por abajo, este y este comproporcionan al que está en el medio, ¿sí? Es como que caen al que está en el medio. En cambio, si yo trazo la línea entre dos vecinos de la especie que estoy mirando y esta queda por arriba, ¿sí? La especie esta que queda por arriba dismuta en sus vecinos, ¿sí? Este dismuta a los dos que tiene acá. Entonces, fíjense que es bastante visual. Si trazo la línea y veo que me queda por abajo, es como que caen, o sea que con proporcionan, terminan en el mismo punto. En cambio, si el que estoy mirando queda por arriba, es como que ese cae a sus vecinos, ¿sí? O sea, ese se transforma en sus vecinos, o sea que dismuta. Vamos a ver un par de ejemplos en el diagrama, ¿sí? Voy a hacer esto. Supongamos que yo miro, por ejemplo, al dióxido de manganeso, ¿sí? Entonces, si yo trazo una línea recta entre los dos vecinos, que serían este ácido y este manganeso 3, lo que podemos ver es que el dióxido de manganeso queda por debajo de esta línea que tracé. O sea que, perdón, me equivoqué de ejemplo. Pero bueno, el manganeso 3 y este ácido de manganeso 5 comproporcionan a eh, dióxido de manganeso. Para mostrar el ejemplo que quería mostrar, en lugar de ver al dióxido de manganeso, por ejemplo, vemos el caso más fácil que sería el manganeso 2. Fíjense que los vecinos del manganeso 2 son el manganeso y el manganeso más 3.
y el dióxido de manganeso me queda por debajo. Entonces estos dos comproporcionan a manganeso 2. O sea, manganeso 3 más manganeso 2. Este es un diagrama en medio ácido. Hay diagramas de Frost también que son en medio ácido y en medio básico. Comproporcionan a manganeso 2. ¿Sí? Fíjense, esto es más 3. Esto es 0. Y esto pasa a más. Por otro lado, si miramos, por ejemplo, a este anión que es el manganato ácido, si yo trazo una línea recta, podemos ver que, este es el que estoy mirando, este queda por arriba. O sea que este va a dismutar en sus vecinos. Va a dismutar en este ácido de manganeso 5, ¿sí? Y en el permanganato, que sería lo que representamos acá. Acá el manganeso más 6 pasa a manganeso más 5 y a permanganato que es más 5. O sea, acá esto es una comproporción, esto es una dismutación. ¿Sí? Parece complejo, pero fíjense que es bastante sencillo. O sea, solamente tienen que trazar la línea y fijarse si la especie que están mirando queda por debajo o por encima. Por encima, dismuta, por debajo, con proporción. Otras dos propiedades que también son interesantes y podemos ver es que si una especie está en un punto alto y a la derecha del diagrama es fuertemente oxidante. Entonces, por ejemplo, el permanganato que está acá, fíjense, está respecto a todo este diagrama en un punto que está alto y está para la derecha. Entonces, este es un oxidante fuerte. Si en cambio una especie está en un punto alto, pero a la izquierda del diagrama, esa especie es fuertemente reductora. Entonces acá lo que podemos decir es que el manganeso no está muy alto, pero tampoco está súper bajo. Entonces el manganeso es una especie relativamente reductora. ¿Sí? Esa es otra cosa que se puede ver en el diagrama. Son cosas que uno va mirando con el ojo y de nuevo, tampoco es que nos vamos a basar en hacer muchos ejercicios con esto, sino que son herramientas para poder predecir reacciones. ¿Sí? Ahora, ¿hay una relación entre el diagrama de Latimer y el diagrama de Frost? Bueno, miremos por ejemplo los diagramas de Latimer y Frost para el oxígeno. Este es el diagrama para el oxígeno de Latimer y este es el diagrama de Frost para el oxígeno. Miren, en este caso, lo que podemos ver en el diagrama de Latimer, si miramos el agua oxigenada, es que el potencial de la derecha, que sería este, es mayor al potencial es menor que el potencial de la izquierda. Disculpen, el potencial de la derecha es más grande que el potencial de la izquierda. ¿Sí? Este es el de la derecha y este es el de la izquierda. Este es mayor. ¿Sí? Como el potencial de la derecha es más grande que el potencial de la izquierda, habíamos dicho que era espontánea la dismutación. O sea, el agua oxigenada dismuta en oxígeno y agua. Sería esta reacción. Si miramos el diagrama de Frost, y como estamos analizando el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, lo que tenemos que hacer es trazar una línea recta y vemos que el agua oxigenada queda por encima. Entonces esta dismuta en agua y oxígeno. O sea que el diagrama de Frost y el diagrama de Frost y el de Latimer se corresponden, ¿sí? O sea, los dos dan la misma información de manera distinta. De hecho, si hacemos la cuenta de el potencial de reducción de este par menos el de este par, nos da positivo, o sea que la dismutación es espontánea, ¿sí? Todo concuerda. Entonces, si de repente ustedes tienen ambas informaciones, o sea, tanto el diagrama de Frost de Latimer como el de Frost, uno puede mirar el que le parezca más fácil, o si tiene que buscar si en un proceso de dismutación o con proporción es espontáneo, busca cualquiera de los dos diagramas, el que le sea más fácil y listo.
Hasta ahí termina un poco la parte de la predicción. Eso sería como todo el fundamento de todo lo que uno tiene que saber para predecir reacciones reales. La realidad es que uno lo usa cuando está medio perdido todo eso, ¿sí? Nosotros acá, como buenos químicos inorgánicos que somos, tenemos un cuadro donde aparecen los principales oxidantes y reductores que se usan en química inorgánica, ¿sí? Entonces, estas son las especies que se usan como agente oxidante y agente reductor. Acá tenemos el medio en el que actúan. Acá nos dicen a qué se oxida o se reduce en ese medio. Y acá tenemos los cambios que observamos. Porque recuerden que cuando nosotros no sabemos qué da una reacción, lo que hacemos es hacerla en el laboratorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos permanganato, y este permanganato está en medio ácido, tiene una reacción redox en medio ácido, el permanganato se reduce a manganeso 2 más, ¿sí? Cuando el permanganato se reduce a manganeso 2 más, lo que vemos es que el permanganato, que es violeta, que es una solución violeta, pierde su color y queda incoloro. Si por ejemplo tenemos yodo, ¿sí? El yodo no actúa en ningún medio en particular, pero sí se reduce a yoduro. Lo que vemos acá es que la solución, que es inicialmente pardo o pardo rojizo, el pardo es como una especie de marrón, pierde su color y queda incoloro, ¿sí? Y así podemos ir viendo a qué se reduce o a qué se oxida cada una de estas especies, ¿sí? Lo bondadoso de las redox es que si yo ya sé que una especie se reduce o se oxida en base a estas observaciones, ya sé que a la otra le tiene que pasar lo contrario. Entonces acá, por ejemplo, tenemos algunos experimentos coloridos para que ustedes vean, que los vamos a hacer en el laboratorio, pero para que, así como a modo de, hay colores además de todas las ecuaciones y todo lo que vimos antes. Acá tenemos la transformación del permanganato en manganeso 2 más, que es una reducción. En medio básico o medio neutro, el permanganato no se reduce a manganeso 2, sino que se reduce a dióxido de manganeso. Acá tenemos, por ejemplo, el dicromato, que pasa a cromo 3, que es naranja y suele pasar a un verde o un verde esmeralda. A veces puede ser que dé un celestón verdoso, ¿sí? Pero cualquiera de esta gama de colores pertenece al cromo 3, ¿sí? Y acá tenemos la transformación del yoduro en yodo, o del yodo en yoduro, ¿sí? Que el yoduro es incoloro, y el yodo, cuando está en solución acuosa, que sería esta fase de arriba, tiene este color medio pardo amarronado, y cuando están soluciones orgánicas, que a veces se usan para identificarlas, esto lo vamos a ver mejor en el lago, tiene como este color más fucsia o violeta. Entonces, lo último que vamos a ver es un ejemplo de cómo usar el cuadro de oxidantes y reductores, de cómo usar este cuadro para escribir una reacción, que esto es esencial para TP, ¿sí? Supongamos que tenemos la descripción de este experimento, ¿sí? Nos dicen, si a una solución acuosa de yodo se le burbujea dióxido de azufre, se verifica que la solución inicialmente parda se decolora y que al mojar con esta un papel tornasol azul, el mismo vira a rosa, ¿sí? O sea, acá nos están dando los cambios de color que nosotros observaríamos. Esto es lo que nosotros hacemos cuando vamos al laboratorio, ¿sí? Y nosotros a través del cuadro y de interpretar esto podemos escribir la reacción que ocurre. Algo que, entonces, este sería nuestro experimento. Nosotros en este tubo tenemos agua, dióxido de azufre y yodo. Esto tiene un color pardo. Y lo que vemos al final es que queda incoloro, ¿sí? Si volvemos un cachillito para atrás y buscamos esto en el cuadro, fíjense que acá aparece el yodo, que pasa a yoduro, y lo que se ve es que la solución parda pierde su color. O sea que el yodo está pasando a yoduro. Esto lo saqué del cuadro, ¿sí? Bien, o sea, ya sabemos que quiere decir que acá se formó yoduro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el papel tornasol es un indicador ácido-base o de pH, ¿sí? Cuando el mismo tiene un color rosa, indica que el medio de la solución es ácido, y cuando el mismo toma un color azul, indica que el medio es básico. Entonces, nosotros lo que tenemos es dióxido de azufre más yodo y no sabemos qué da.
Mediante la observación ya sabemos que el yodo se reduce a yoduro, ¿sí? Porque el cambio de color que vemos acá lo buscamos en el cuadro y a partir de ese cuadro sabemos que el yodo se reduce a yoduro. Ahora tendríamos que ver a qué se oxida el dióxido de azufre. Bueno, el dióxido de azufre tiene el número de oxidación, acá el azufre más 4, claramente tiene que oxidarse. El único número de oxidación que le sigue al azufre es el más 6. Entonces esto tendría que pasar a alguna especie de azufre que tenga el número de oxidación más 6. Esta es el sulfato, ¿sí? Uno podría preguntarse por qué no pasa a trióxido de azufre. Bueno, piensen que el trióxido de azufre en agua forma ácido sulfúrico, el sulfúrico forma sulfatos, ¿sí? Así que por eso acá lo más correcto sería escribir sulfato. Entonces ya tenemos dióxido de azufre, se oxida a sulfato y el yodo lo sacamos por el cuadro y la observación que se reduce a yoduro. Esta ecuación así como está escrita, obviamente uno la mira y dice, che, está rara, está incompleta, acá hay iones y acá no hay nada. Entonces acá lo que hay que hacer para terminar de completar la ecuación es balancear por el método del ion-electrón, ¿sí? Lo mismo que venimos haciendo siempre. Entonces, si bien, o sea, uno dice, che, pero no tengo que disociar, no tengo que hacer más cosas. Bueno, acá la ecuación en principio ya estaría disociada. Yo lo que tengo que hacer es plantear las semiecuaciones. O sea, voy a plantear que dióxido de azufre pasa a sulfato y que yodo pasa a yoduro. Entonces, escribimos la ecuación de oxidación, ¿sí? Y la ecuación de reducción, que acá ya se las dejé balanceadas. Esto lo podemos hacer con los pasos que vimos en el video anterior. Sumamos las semiecuaciones, fíjense que se cancelan los electrones, y por otro lado, miren que acá me apareció un agua y acá me aparecieron cationes de hidrógeno, que originalmente no estaban, ¿sí? Bueno, uno le tiene que hacer caso al método del ion-electrón. Si aparecen aguas o si aparecen cationes de hidrógeno, eh, uno los agrega donde nos aparecieron en el método del ion-electrón, ¿sí? Eh, Porque el agua es medio un comodín, piensen que siempre está presente si trabajamos en solución acuosa. Y hay veces que forma parte de la reacción y hay veces que no. En este caso, lo que tenemos es que el agua y el dióxido de azufre, como podemos ver acá en mi reacción, se transformaron en cationes hidrógeno y sulfatos. Y el yodo se transformó en yoduro, ¿sí? Ahora, esta ecuación sería la ecuación global en forma iónica. Uno desearía escribir la forma molecular, ¿no? Bueno, en este caso lo podemos hacer, hay veces que quizás no lo podamos hacer, pero fíjense, acá tengo sulfato y yoduro, y el único cation que tengo es hidrógeno. Entonces este cation hidrógeno se va a unir al sulfato y se va a unir al yoduro. O sea que se va a formar ácido sulfúrico y ácido iohídrico, ¿sí? Fíjense que yo tengo 4 cationes hidrógeno, entonces 2 van para el sulfato, para formar el sulfúrico, y los 2 restantes van para el yoduro y forman el iohídrico. Entonces, esta sería la ecuación molecular, y fíjense cómo a partir de la observación y de ir planteando despacio eh, a qué se reduce, a qué se oxida, en el método del ion-electrón, sumar y acomodar un poco los iones, cómo logramos escribir la ecuación, ¿sí? Esto es un entrenamiento que hay que hacer de a poco y no se preocupen, tenemos todo TP de química inorgánica para practicar esto, ¿sí? Entonces, esto es un hasta luego, hasta acá terminamos, esto es lo último que vemos de reacciones redox, pero próximamente tendremos más videos. Así que espero que estén bien, que les haya servido y nos vemos en clase para responder las dudas y resolver ejercicios. Así que hasta la próxima.